Así que, como dice la pregunta inicialmente, hay varios que no han llevado el curso de geografía y hoy van a tener su primera experiencia con este curso, ¿no? Es un bonito curso en realidad, pero para aprender geografía hay que tener no sé, tener una buena memoria en datos, en teoría. Sí es importante, sí es cierto, ¿no? Pero sobre todo en la geografía hay que tener un buen ojo, sí, hay que ser muy observador. ¿Por qué? Porque la geografía se aprende mirando los paisajes que hay en el entorno. Ahora, no viajas, no puedes viajar mucho por tema de la pandemia, se entiende muy bien, pero puedes tener los libros, está el internet, hay videos, etcétera, donde hay una gran cantidad de varios tópicos sobre geografía. Ya sea, la geografía se puede aprender muy bien de la mano con el turismo. Haciendo turismo, de vacaciones, se puede aprender geografía de forma muy dinámica, muy chévere. Es así como en lo personal he aprendido más este curso, ¿no? Desde muy niño me gusta viajar bastante, ¿no? O mirar libros y las figuras, las fotografías, qué sé yo, ¿no? Porque en mi época no había internet. Muy bien. Así que de esta manera yo empecé a meterme, a gustarme este curso por las imágenes, soñando, algún día estaré en este nevado, conocer este volcán, quiero un día pasar por este valle, o cómo será este desierto, y muchos otros lugares que he visto pues por los libros, pues lo he podido conocer en el Perú y algunos lugares del mundo, muy bien, y he tenido la suerte de viajar a veces también en el mundo, ¿no? Entonces, como que eso me da la puerta de tener, digamos, una satisfacción adicional, ¿no? Aprender lo que he visto en los libros o ahora en Internet, viajando, ¿no? Ahora, esperemos cuando la pandemia ya acabe, podemos tener la oportunidad de conocer geografía, ya no en la teórica, sino ya en la práctica, en el campo, ¿no? En los campos. Así es. Vamos a ver, para hablar de geografía, primero hay que conocer su significado. ¿Qué significa la palabra geografía? Etimológicamente viene de dos voces griegas. Una voz se llama geo. Geo significa tierra, muy bien. Y la palabra grafía o grafein, en algunos textos dicen grafein, significa descripción o de representación. Eso significa la palabra geografía, la descripción o la representación de la Tierra. Eso es geografía, es lo que significa la palabra en sí. Pero la definición en sí misma es mucho más compleja, que vamos a ver a continuación. También la geografía a lo largo de la historia ha ido cambiando, ha ido evolucionando. No es una ciencia o no es un conocimiento estático, ¿ya? Siempre está en constante cambio e innovación. Permanentemente cambia información la geografía. Cada día se encuentran nuevos datos, ¿muy bien? La Tierra va cambiando, transformándose. En la etapa clásica o antigua, en la etapa clásica antigua, estoy hablando en la época de la Grecia antes de Cristo. O sea, hablamos de que, sabemos la geografía tiene más o menos de 2000 años de antigüedad. Si tomamos referencia a Grecia antes de Cristo. Dicen ustedes, tiene más o menos de 2000 años. Más. Más, obviamente, tiene más de 2000 años de antigüedad, es un conocimiento bastante viejo, como se dice, ¿no? Bien viejo. Y los primeros geógrafos, aquí tenemos primero a Hecateo de Mileto, con su obra Viajes alrededor de la Tierra. Es una obra que hizo Hecateo en donde empezó a hacer bosquejos, dibujos de los viajes donde él hacía en el mundo helénico, en la antigua Grecia. Así comenzó la geografía, dibujando paisajes, haciendo algunos mapas. Y Eratóstenes de Cirene fue también uno de los pioneros de la geografía, 200 antes de Cristo, y que, digamos, que fue también el primero en usar la palabra geografía. Es el primero que crea el término descripción de la Tierra, Eratóstenes. Y Eratóstenes es un matemático que también se le reconoce por ser el primero en calcular la circunferencia de la Tierra, capítulo que haremos más adelante. Muy bien. Ahora, hay más representantes. Hay Estrabón, también está hasta Herodoto, también se considera como uno de los padres de la geografía, etcétera, etcétera. Hay muchos más representantes del mundo antiguo. Pero entre estos dos, mira bien, tomando de referencia la antigüedad, ¿cuál de los dos será el papi de la geografía antigua? A ver, mira bien, ¿quién de los dos por la antigüedad será el papi de la geografía antigua? A Ecateo. ver, por el chat o por el... Hecateo, perfecto, amigo, Hecateo. Hecateo más viejo, pero más tío. Nació antes que
Eratóstenes, o por antigüedad, es el padre de la geografía. Y la geografía en esta etapa es una geografía descriptiva. No es todavía una ciencia, no es ciencia, solamente es un conjunto de conocimientos que se está recién analizando y explorando. Muy bien, así es. Sí, nació antes de Cristo, amigo Luis Diego. Así es descriptiva. Es una, ¿Por qué es descriptiva? ¿Qué cosa es describir? A ver, quiero que me vean ustedes en la pantalla pequeña que ven aquí, en la pantalla pequeña, vean persona, a ver, me ven. Pregunto, ¿soy una persona joven, adulta o ya soy abuelito? ¿Cómo ven aquí en imagen, en la pantalla pequeña, en sus monitores? ¿Cómo ven? Adulta. ¿Soy Adulto. chibolo, adulto o abuelo? Adulto, estoy tío, dice ya, sí, estoy tío, sí. Así es, estoy tío ya. Muy bien, como me ven aquí. A ver, ¿qué más? ¿Me ves que soy crespo o soy lacio? A ver. Lacio. Lacio. Rinchudo, dice el otro. Rinchudo, así, soy rinchudo también. Claro, claro, muy bien. Ahora, así como ven aparentemente, ¿soy flaco o soy medio gordito? A ver. Contextura normal. No, estoy Ay, gordito. profe. ¿Sabes por qué estoy gordito? Estoy Gordito, gordito. profe. ¿Sabes por qué? Por la pandemia, pues todos han subido de peso, todos. Todos están Sí, gordos. Peor profe, aún se con la fiesta que ha confirma pasado. esa teoría. Bueno, Sí, se confirma. Por 2 dice, por 3 dice, por 4, por 10, así es. Algunos han bajado. Ah, ya, bien, pues bien por aquellos que han bajado. Bien. Pero muchos hemos subido de peso por la pandemia y otros por Navidad, tanto panetón, tanto pavo, tanto pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estoy medio gordito, muy así es. Sí, cuando tomamos más tío engordamos más también. Así. Sí, cuando estamos más viejos engordamos más que los jóvenes, es verdad. Cuando somos jóvenes asimilamos más la comida, ¿no? Cuando era de ciudad ustedes, 17, 15 años, y era flaco, con mi músculo, con mis cuadritos ahí, era otra cosa, pues ahora no sé ni siquiera un añisco de lo que fui en época cuando estaba jovencito, ¿no? Porque ya flojera, me da flojera, me da sueño, quiero dormir, es ejercicio ya. Antes sí me levantaba temprano, quería correr 5 de la mañana, ahora no, me da cólera. Quiero dormir, quiero invernar, muy bien. Listo. Entonces lo que estamos haciendo con este ejemplo mío raro que he hecho en un momento es una descripción. ¿Qué cosa es descripción? Es señalar características externas de un elemento, de un objeto. En este caso yo fui el objeto. Han descrito que son pues adulto, que soy lacio, que soy medio gordito. Has señalado características externas. En la geografía antigua clásica es muy parecido. Cuando hacían mapas, conocían dibujos de los paisajes, solamente hacían representaciones externas. Una montaña, un valle, un río, una playa, un acantilado, hacía una representación externa de lo que había a su alrededor. Mas no estos primeros geógrafos se preguntaban ni investigaban por qué se formó el volcán o cómo se formó la playa o qué altitud tiene esta montaña o este acantilado y qué relación tiene con los seres humanos. O sea, no se hacían esas preguntas que ahora se hacen en la geografía. No, solamente describían lo que había, nada más. Más no analizaban cómo se formaron, por qué existe ahí y cómo influye en nosotros. Eso no se preguntaba aún. ¿Bien? ¿Qué más? La geografía va a seguir evolucionando. Vamos a un salto así, abismal, hacia el siglo XIX, donde ya la geografía tiene un carácter científico, etapa científica moderna. Y esta surge con mucha fuerza en Alemania, en el siglo XIX, donde el papi de la geografía moderna en esta etapa es Alexander von Humboldt. Este es uno de los principales geógrafos, los primeros científicos, ¿no?, de carácter geográfico que van a aparecer, porque sí, él va a investigar, va a analizar cómo los distintos fenómenos geográficos se originan, qué consecuencias tienen y qué efecto tienen sobre los seres humanos. Muy bien. Alexander von Humboldt viajaba mucho por el mundo, bastante viajaba. En cambio, Karl Ritter, también otro geógrafo alemán, también era muy importante. Este tío Ritter no viajaba este pata. Pero ¿por qué no viajaba?
porque hacía el estudio de la geografía desde otro punto de vista. Mientras Humboldt hacía pues el estudio geográfico desde el punto de vista físico, muy bien, Humboldt, sí, correcto amigo, Humboldt es el padre de la geografía moderna. Ritter hacía pues el estudio de la geografía, pero desde el punto de vista del hombre, es decir, la geografía humana, cómo el hombre repercute en el espacio geográfico, cómo el hombre interactúa con el paisaje, con la naturaleza, cómo la naturaleza se modifica, cómo el entorno de nuestro paisaje se altera por por las actividades humanas. Así que geografía humana o más relacionada con la humanidad se relaciona con Carl Ritter, ¿muy bien? Y esta geografía es analítica, o sea, profundiza el conocimiento, no está conforme con solamente saber un poco de un fenómeno geográfico, sino va a la búsqueda del origen, sí, de los fenómenos geográficos y sus efectos. Entonces es analítica, profundiza. Es sincrética la geografía. ¿Por qué es sincrética? Porque la geografía no es una ciencia cerrada, es una ciencia que se vincula con otras ciencias. Muy bien. Por ejemplo, si queremos estudiar, por ejemplo, la flora y la fauna del Perú, la geografía se tiene que vincular con qué ciencia. Si es con conocer la flora y fauna, se tiene que relacionar con la biología, obvio, con la biología. Si queremos conocer las dimensiones del territorio peruano, claro, y está la botánica, la zoología, ¿no? La biología, ¿no? Ahora, si la geografía quiere conocer el tamaño del territorio peruano, el tamaño del distrito del Agustino, del Lince, la Victoria, Santa Anita, San Jorge Gancho, o el tamaño del mundo, sus formas, aquí la geografía se vincula con qué ciencia, obviamente con la matemática, y ahí aparecen pues las líneas imaginarias, y ahí aparecen los mapas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la geografía se relaciona con muchas ciencias. Si la geografía quiere conocer por qué ocurren los eclipses, que hace poco hubo un eclipse que no vimos aquí porque el cielo de Lima, horrible el cielo limeño, no se puede apreciar el eclipse, estaba nublado. Si queremos explicar por qué se forma el eclipse y qué influencia tiene la luna con la Tierra, la geografía tiene que estudiar y tiene que vincularse con quién, con la astronomía, para conocer los detalles físicos de los astros y su influencia sobre la Tierra. Y la geografía es sistemática. ¿Por qué es sistemática? Porque tiene un enfoque holístico. ¿Qué es enfoque holístico? Que analiza al espacio geográfico como un todo, o un todo que tiene partes que tienen funciones muy particulares. Es como tu cuerpo. Tu cuerpo es unidad, es una unidad, o sea, uno solo. O sea, tu brazo no está por la mesa, tu pierna no está por la cama, no, todo está entero tu cuerpo, ¿muy bien? Somos un cuerpo único, ¿muy bien? Pero sabemos que a pesar de que somos un cuerpo de una sola pieza, nuestro corazón, nuestro pulmón, nuestros riñones, nuestros brazos, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función muy en particular. Esto se llama un enfoque holístico, ¿no? O sistemático, que todo está integrado en una unidad, pero internamente tiene cada una sus propias funciones. Y la Tierra también tiene sus partes muy particulares que está funcionando también de forma muy especial. Y por último, a continuación vamos a ver algunas definiciones. Hay varias definiciones de geografía que van a encontrar en internet, en libros, etcétera, ¿no? Esta es una definición bastante convencional, ¿no? Dice que la geografía es una ciencia concreta que estudia la superficie terrestre formada por aire, agua, tierra, sobre la cual viven los seres vivos, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, pues la geografía estudia eso, ¿no? Estudia las superficies donde hay agua, tierra y agua, donde están interactuando aquí los seres vivos. Eso estudia la geografía, eso es verdad. Pero es un concepto bastante básico, bastante tradicional. Pero el concepto de la geografía ha ido también, digamos, perfeccionándose. Por ejemplo, la UNESCO, que es un organismo de las Naciones Unidas, dice que la geografía es una ciencia social que localiza, ubica, describe, o sea, señala características, explica, o sea, da respuestas, y compara, analiza comparando las cosas, todos los fenómenos geográficos que suceden en la Tierra y la influencia
que ellos causan sobre la vida del hombre. Mira qué interesante concepto, qué interesante definición. Ahí está, ¿no? La geografía localiza, describe, explica y compara todos los fenómenos y obviamente analiza para ver cómo influye sobre el ser humano. Bacán esa definición. Y hay una más que también es muy divulgada también en el Perú y en casi todas las universidades de nuestro país, es la definición sistémica, que nos dice que la ciencia, que es una ciencia que estudia las interrelaciones del medio geográfico, o sea, la interrelación que hay en el medio biótico, abiótico, vivo, no vivo, ¿con quiénes? Con los seres humanos, para satisfacer nuestras necesidades. Muy bien, así es. Así que ahí tenemos, pues, esas son las definiciones de la geografía. Ahora, cada uno puede tener su propio concepto de geografía, porque el concepto, bueno, viene a ser, pues, una idea que uno se hace, ¿no? De forma muy particular, individual, ¿no? Pero una definición ya es una idea más consensuada, más concertada por más de varias personas, por instituciones que son conocedores de un tema, ¿no? Así es. Y como ven, todas estas definiciones, inclusive si quieres sacar tu propio concepto de geografía, en realidad no se vinculan, todas tienen un mismo vínculo. El vínculo común es que hay una relación entre todo lo que nos rodea con la humanidad. Y esa relación es indesligable. Esa es la esencia de todas las definiciones y los conceptos que podrían salirse o producirse a partir de la idea de la geografía. Muy bien, nada está ajeno a nosotros. Y cuando vemos un poco de la idea del geosistema, vamos a verlo con claridad, justamente hablando del geosistema, ¿no? El geosistema, ese conjunto de entidades bióticas, o sea, seres vivos, con los elementos abióticos. ¿Quiénes son los elementos abióticos? Los que no tienen vida. La litósfera, que es los continentes, la higrósfera, océanos, lagos, ríos, muy bien, y el hombre. Todos esos elementos están relacionados entre sí, todos se relacionan. Y vemos en la siguiente imagen. Todo elemento se relaciona y es alimentado por la energía solar. Y obviamente el resultado va a ser una serie de fenómenos X sobre la Tierra. Lo básico para que te des cuenta que la idea de geosistema está hasta los más mínimos detalles de nuestra existencia. Ejemplo, tu clase se va a acabar más o menos como a las 2 de la tarde el día de hoy. 2 de la tarde se acaba tu clase, muy bien. Y tu mamá solamente te va a preparar o te está preparando un plato peruano bien rico, un lomo saltado. Pregunta, ¿a alguien de aquí le gusta su lomo saltado? Digan que sí, por favor, en el chat. ¿A quién le gusta el lomo saltado? Obvio, dice. Alguno dice que no, es vegetariana. Ah, ya, vegetariana, vegana. Yo no Ya, así es. puedo, Simón. Ah, tiene 3 semanas Nieves. Uy, 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 ya, ya. Pero sí pasa, ¿no? Le pasa, muy bien. Entonces no puedo comer. Ya, ya, muy bien. Alguna ahí. Muy bien, Nieves. Entonces aquí te damos lomo sin lomo, ¿ya? Listo, Nieves. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver este ejemplo de un plato de comida, de un lomo saltado con el geosistema. Tiene mucho que ver, bastante. A ver, pregunto, chicos, ¿se me escucha bien? ¿Se me está escuchando con Escucha claridad? bien. Sí, profesor. Sí, sí, Ya, ok, profe. sí. Profesor, sí le escucha bien. Ok, si alguien no me escucha bien, es que su señal de Wi-Fi o su Wi-Fi está débil. ¿Y por qué está débil? ¿Por qué se entrecorta la señal del audio? ¿Por qué? Porque, o de la señal de Wi-Fi, porque en la casa, solamente alguien en tu casa está viendo Netflix por celular o por laptop, o todo el mundo está conectado whatsappeando usando la señal Wi-Fi. Entonces, cuando muchas personas usan el Wi-Fi, entonces baja la señal, la calidad y se recorta. Ahora, o puede ser que estás pirateando del vecino tu Wi-Fi y ya pues, depende, el vecino ha cambiado el lugar de mod, entonces ahí está, pues, hay que pagar pues, muchachos, ¿ya? Ahora, mira, ¿qué tiene que ver este ejemplo del lomo saltado con el geosistema? Lo siguiente, eh, el plato, el plato puede tener dos orígenes. Si es de plástico,
es de origen de petróleo. El petróleo se extrae de la litósfera, muy bien, del subsuelo. Pero si es un plato de vidrio o un plato de porcelana, también su origen era de litósfera, porque está hecho de arena o de arcilla, que ha sido después horneado o cocida. Ahí está el plato. Ahora, el arroz, las papas, la cebolla, el ajos, el ají amarillo, el sillao, la carne, ya, quiere que sea un lomo saltado montado, ya, como a la pobre, con su huevo. Todos esos elementos es origen vivo, son de animales y plantas, de la biosfera. Muy bien. El agua, ¿cómo crees que se ha sancochado, se ha cocinado el arroz? Con agua. Se tiene que sacar agua, obviamente del caño, pero esa agua de caño viene de un río que ha sido después procesado, higrófera. Muy bien. Ahora, ¿cómo actúa aquí la atmósfera? Claro, que para cocinar eso necesita fuego. Y en la atmósfera hay gases que son inflamables, gases que producen combustión, como el oxígeno. Si no hay gases que generan combustión, no se puede hacer fuego. Y ese fuego se origina gracias a los gases que están en la atmósfera. Ahora, aquí un elemento importante. La sociosfera, también llamada antroposfera. ¿Quién está aquí? Tu mamá. Oh, tranquilo, diciendo tu mamá en buen sentido de la palabra, tu mamita, o tu abuelita, o quien viva contigo. El ser humano junta todos esos elementos del ecosistema para preparar ese plato. Y finalmente, el producto de ese plato es para ser consumido. O sea, satisface una necesidad. Ese es el output, la salida. Así que ese es un pequeño ejemplo de cómo el geosistema está hasta en lo más mínimo detalle de cada parte de nuestras vidas. Cuando tú respiras oxígeno de la atmósfera, pero también estás devolviendo CO2 a la atmósfera. Y esos gases se combinan con la atmósfera e interactúan con los demás elementos del espacio geográfico. Así es. Así que cualquier acción que hacemos está influenciando al geosistema. Ahora, toda ciencia, porque a partir del siglo XIX con los alemanes la geografía recién es ciencia, tiene un objeto de estudio, tiene un elemento concreto de estudiar. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto de estudio de la biología, chicas y chicos? ¿Cuál Ser es? vivo. Los seres vivos, Los por seres supuesto, los vivos. seres vivos, perfecto, muy bien, chicos. Bien, Kevin, bien, los chicos están en el WhatsApp o en el chat escribiendo, perfecto, los seres vivos. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la física? El objeto de estudio de la física. Dice ahí los cuerpos, ¿sí? Y los cuerpos también los podemos llamar con otro término, con M. Con M. Con M. ¿Las masas? La materia, la materia, la materia, la materia. Claro, la materia, que está en todas partes del universo, estudia la materia, ¿no? Ese comportamiento, ¿no? Así es. Así que toda ciencia tiene un objeto concreto de estudio. En la geografía solemos decir a veces de forma errónea, y es normal equivocarnos porque estamos aprendiendo, decir que la geografía estudia la Tierra, pero tranquilo, no estudia toda la Tierra. Quizás a muchos les sorprende esta respuesta, pero es cierto, la geografía no estudia toda la Tierra. Hay muchas ciencias que estudian muchas partes distintas de la Tierra, y la geografía estudia una parte de la Tierra, una parte de la Tierra estudia la geografía, una parte. Decir que estudia toda la Tierra es demasiado para una ciencia, demasiado, demasiado. ¿Muy bien? Lo que estudia geografía, como ven aquí en el texto, es el espacio geográfico. Esto de aquí. Ahora, tú dices, pucha, pero esto no me suena a nada. ¿Qué cosa es espacio geográfico? Porque no me suena, no sé, no me late, dice. Ya, ok. ¿Qué es el espacio geográfico? En términos sencillos, es todo aquel lugar de la Tierra
en donde el hombre puede desarrollar alguna actividad social o económica. Pregunto, ¿el hombre puede vivir en el espacio? No, ¿Así? no, ¿Así sobrevivir así naturalmente en el espacio? no, No, pues, no puede. Pregunto, ¿el hombre ha alcanzado alguna vez el centro de la Tierra? no, Tampoco. Entonces, te das cuenta que hay lugares que el hombre no alcanza, pues. Si el hombre no llega a alcanzar desarrollarse en sus lugares, que sí, que ahí aún no llega el estudio geográfico como tal, como geografía como tal. El día que el hombre colonice otros planetas, entonces ahí dice ya geografía de Marte, pero para Marte, muy bien. La geografía de Plutón, ya, para Plutón será, pues, ¿no? Pero ya será en esos lugares, pero no para la Tierra, ya. Muy bien. El hombre, el hombre extrae peces para el consumo humano de la parte más profunda del océano. Extrae no, minerales de la parte más profunda. No, No, Tampoco, el pues no. hombre O sea, no. tampoco, o sea, el llega. hombre no, pues no llega, o sea, no se aprovecha unos recursos que hay en el fondo marino, en el fondo, no, hasta cierta profundidad podemos desarrollarnos, pero no toda la profundidad. Muy bien. Creo que es por la presión del Entonces, mar, profe. la presión del mar, correcto, la presión, la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias limitantes físicas a nuestro organismo que no podemos resistir. Entonces, esas mismas, claro, algunas máquinas llegan, ¿no? Pero son máquinas o robots, pero no es el nombre propiamente dicho, ¿no? Así que, en lo concreto, entonces, ¿qué cosa estudia la geografía? Porque ya me tiene confundido, profesor. Entonces, qué cosa es el espacio geográfico? Ya. Entonces, ¿qué es lo que estudia? Es esto de aquí. Vamos a ver esta imagen. Estudia primero la parte continental. Toda la parte continental. Muy bien. Sí, también es cierto, hasta las máquinas tienen límites también, ¿ok? La parte continental llamada corteza terrestre o litósfera, muy bien. O sea, toda la superficie de los continentes, ahí se desarrolla el hombre, donde hace actividades como la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, etcétera, etcétera. Y también puede aprovechar recursos del subsuelo, debajo del suelo también, con la actividad de la minería, con la minería. Muy bien. Pero ojo, también hay un límite máximo. Por ejemplo, la mina más profunda de la Tierra es de una mina de oro que está en Sudáfrica que tiene 3,9 kilómetros de profundidad. Y no más. ¿Y por qué no más? Porque más profundo hace más calor y es más tóxico, es más venenoso por los gases. Es imposible que el hombre resista a mayor profundidad. Así que eso es lo máximo que el hombre ha llegado en la parte continental. Todo ese espacio es una parte del estudio de la geografía. ¿Qué más? Mira, la parte líquida, la parte acuática, llamada zona fótica o nerítica, que tiene como mínimo 0 y máximo 200 metros de profundidad bajo el agua. Es lo máximo que la geografía alcanza y también el hombre ha desarrollado en la actividad para extraer minerales y también para la actividad de la pesca, máximo 200 metros de profundidad. Más allá de esas profundidades, el hombre no puede alcanzar a extraer recursos naturales por las limitantes tecnológicas, por el momento. Y en el espacio aéreo, sí, pues está la atmósfera, ¿no? Pero la atmósfera tiene varias capas. La capa más cercana, la capa más superficial de la atmósfera se llama troposfera, que va desde 0 hasta unos 10 a 12 kilómetros de altitud. Y aquí están pues los gases que hacen que nosotros respiremos, los gases que permiten que exista fuego, el viento que permite que nos podamos escuchar, el viento, ¿no? Y también que nos hace permitir que nuestros aviones puedan volar para viajar de un país a otro. Aquí viajamos por este espacio. También están los fenómenos climáticos que influyen mucho en la vida del hombre y en la naturaleza. Así que, amigas y amigos, todos esos elementos que son los límites y son los componentes del espacio geográfico. La geografía estudia todo lo que está dentro de esta área, de este espacio que te señalé. Fuera de esos límites, ¿quiénes están? Otras ciencias. Fuera de esos límites ya se encargan otras ciencias de recoger información y conocimiento. Amigas, amigos, hasta aquí me estoy dejando entender. Confirmen por favor por el chat. Sí, no,
A ver, por favor. Sí, profe. Chévere, Angie. ¿Qué más? La gente por el Sí, chat. profe. Genial, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces vamos por buen camino. Genial. Continuamos. Ahora quiero que vean este cuadro que te voy a mostrar. Quiero que lo leas primero, estos dos cuadros, y después vas a responderme un interrogante. Pero primero quiero que lo leas, que lo analices. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya has leído ese cuadro, quiero que me responda la siguiente interrogante que tengo. A ver, ¿un volcán es un hecho o un fenómeno? Un hecho. Hecho. Es un Hecho. hecho, es un hecho. 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 Perfecto, es un Es hecho. un hecho. ¿Y por qué es un hecho? Porque ¿Por el qué? volcán Forma el Porque el paisaje. volcán relieve. se queda ahí Porque se Claro. queda a ahí. largo plazo. Es algo que ya está en la naturaleza. Ajá, es algo Claro, del algo que paisaje. está constante, permanente. Que no va a en el espacio cambiar. geográfico. O si cambia, pues cambia dentro de sus parámetros normales sin alterarse demasiado, ¿no? Así es, ¿no? Casi O cuando imperceptible hace sería un erupción. cambio, ¿no? Claro. Ahora, cuando hace erupción, ¿qué sería ya? Ahí sería fenómeno. Un fenómeno. Claro, es un Porque fenómeno. ¿Por surge qué? de Porque, manera inesperada. claro, inesperada, repentina, es una alteración, ¿no? Gramática que hace, ¿no? Eso es un fenómeno, una alteración repentina, ¿no? Una anomalía, ¿no? Algo que no es típico observar diariamente, ¿no? Por esa razón, ahí tenemos, en los hechos geográficos, tenemos el volcán, cordilleras, llanuras, ríos, mares, etc. En cambio, un fenómeno, tenemos erupciones volcánicas, tsunamis, maremoto y no sé qué, no ocurren diariamente, ¿no? Ocurren de vez en cuando y son alteraciones gramáticas del espacio geográfico, ¿no? Ahí está la diferencia entre ambas. La geografía también tiene una serie de leyes o principios que son métodos que nos va a ayudar a poder profundizar mejor el conocimiento científico de la geografía. Por ejemplo, el primer principio que aquí los muestro es el principio de la localización o también llamada extensión. Fue planteado por este tío, este señor, este alemán, un gran geógrafo alemán, Friedrich Ratzel. Ahí está, ¿muy bien? Ahora, es un principio que si tú lo lees el texto, lo estás leyendo, es bastante sencillo de interpretar, ¿no? Nos dice básicamente de que todo hecho, fenómeno geográfico, tiene que ser localizado, tiene que ser ubicado. Y en la actualidad podemos ubicarlo con qué? Hasta con GPS, con coordenada geográfica, con mayor precisión. Y no solamente si ocurre un hecho geográfico, saber pues en qué área ha ocurrido este espacio geográfico, este fenómeno, en qué extensión ha ocurrido el fenómeno, en qué momento, qué hora, en qué día ocurrió este fenómeno, ¿no? Así. Este principio, así de sencillo como suena, es de ubicar un fenómeno y sus características, es el principio geográfico más importante de todos. No lo olvides, porque te puede venir en un examen. Si dices cuál es el principio geográfico más importante, dices, es localización. Hola, ¿por qué es el más importante? ¿Cómo se puede comenzar una investigación científica en la geografía si no se sabe dónde ocurre el fenómeno? Si no se sabe dónde comenzó el fenómeno, no se puede comenzar ningún estudio geográfico. Así de simple. Entonces, que es el más importante de todos. ¿Muy bien? Otro principio. Principio de conexión, relación, asociación planteado por el francés Jean Brunes. Este principio nos dice en síntesis lo siguiente. Nos está diciendo que todos los elementos del espacio geográfico, vivos y no vivos, todo está relacionado. Todos los elementos están relacionados entre sí. Pregunta. ¿Hay o no hay una relación entre la cordillera de los Andes y el clima? ¿Hay o no hay relación?
Sí, sí hay relación. Claro que sí, sí hay. ¿Y cuál es el resultado de esa relación? Que en el Perú exista un clima o varios climas. Clima variado. Variedad de Clima variado, Varios. exactamente. Entonces, esta relación es producto del principio de la conexión. Hay varios climas porque hay una relación entre la cordillera de los Andes y la ubicación climática del Perú. Así es. Y esto influye también en quién. En que cada clima también va a tener su propia cantidad de flora, su propia fauna. Así que en una pregunta que te hagan de principios de conexión, ¿qué palabras están relacionadas con este principio? La palabra conectar, relacionar, influencia. La influencia es una palabra que se usa mucho para hacer preguntas sobre el principio de conexión. Muy bien. Vínculo. La palabra vínculo también se relaciona con el principio. Vínculos. Muy bien. Vínculos. Ahora, Bruno también planteó otro principio, el de actividad, evolución, dinamismo. Este principio es bien bacán porque nos dice que todo está en constante cambio. Ahora, obviamente cambio no de un momento a otro, sino cambio en el largo del tiempo. O sea que la Tierra se transforma, se modifica con el pasar de millones de años, ¿no? ¿Y quién cambia y evoluciona? Pues todo, los elementos vivos y no vivos. ¿Bien? Pregunta. El río Rima, que todo el mundo conoce, aquí en Lima por lo menos, ¿no? El río Rima. Si hay alguien de provincia, el río que estaba en tu provincia, en tu pueblo, ¿no? Ese río que está en tu pueblo, en tu localidad, en tu provincia, por si acaso, ¿no? A ver, ese río será igual aquí 1 millón de años. No, 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 para cambiará. nada. No, cambiará. Bien Va sea a por la cambiar, contaminación pues. o Disminuirá. será O más. quizás se limpie. ¿Quién Mira, sabe? quizás se Depende limpie. depende de las personas que viven alrededor de ahí. Claro, depende de No, muchos también factores. depende de todos, porque hay algunas veces donde botan desechos ahí, personas externas. Depende Así de es. nuestra actitud frente al problema de la contaminación. Eso sí. Y dependiendo de esas actitudes o comportamientos positivos o negativos, dependiendo de todos esos factores, lo que sí es seguro es que el río Rima en el futuro va a ser diferente. O sea, eso no lo cuestionamos, de cuál va a ser el factor que lo va a cambiar. Pero lo que sí es seguro es que va a ser distinto en el futuro, va a ser diferente. Y ese principio nos habla de eso. Va a haber un cambio, una transformación. Quizá cuando tú ya seas abuelita y tengas nietos, ves el río Rima más contaminado o más limpio, pero vas a dar cuenta que es distinto a lo que estamos viendo ahora. Y aquí se aplica ese principio. Otro ejemplo más. Todos me ven en la mano que está aquí en la pantalla pequeña, ven mi manito, ven mi mano. Muy bien. Sí, profe. ¿Listo? Ya, Sí, y miren profesor. también, miren también sus manos, miren sus manos, miren sus manos. ¿Cuál es el dedo más pequeño que tenemos en nuestras manos? El meñique. El meñique. El meñique. Ahora, ¿por qué razón este dedo, el meñique, este de aquí, es el más chiquito, el más chipi? ¿Por qué? Porque así lo creó Dios. Producto de la evolución. Ah, sí, vale, Así somos. Porque es producto de la evolución. claro, Kevin, mira, Kevin dijo una cosa bien bacán, Kevin, mira. Si tú comparas una mano del hombre moderno con los hombres primitivos, como en Neandertal y otros más antiguos, el Homo erectus, sus manos eran diferentes. Además, las falanges, que son los dedos de los hombres primitivos, casi todos eran del mismo tamaño. Casi todos eran del mismo tamaño. Pero ahora vemos que los dedos tienen diferentes tamaños. ¿Y por qué el dedo meñique es más pequeño? Porque la evolución que nos ha dicho en los últimos años, que este dedo pequeño, el chipi, el Todos meñique, los puntos. ¿lo usamos más o lo usamos menos? Menos. Menos. Claro, ¿acaso, por ejemplo, ustedes whatsappean con la tóxica ahí con el meñique? ¿No? No, pues, no usan el meñique. Depende. ¿Qué usan? ¿Qué usan para whatsappear? Los El pulgares. pulgar. Los Pulgar. Claro, pulgares, claro. Pregunto, ¿para jugar PlayStation juegas con meñique? Pulgar. No, pues no se puede, pues te van a ganar siempre, ¿entiendes, no? Ahora, obviamente para agarrar sí sirve algo, ¿no? Pero pregunta, si por un accidente perdieras el dedo meñique, tu mano igual sirve para agarrar cosas, pues igual sirve, ¿no? Igual sirve para coger cosas, ¿no? Muy bien.
O sea, el dedo meñique lo usamos para cosas muy, muy básicas en realidad, ¿no? Salvo temas muy especializados, si eres músico, si tocas piano, violín, guitarra, quizás ahí sí usas el meñique, ¿no? De Ahí sí, ¿no? sorpresa, pero Quena, flautas, ¿no? O sea, sí, claro, ahí sí puedes, Creo ¿no? que Claro. el dedo meñique se usa más para la estabilidad de al agarrar. Claro, quizás para las claro, es como un apoyo extra que se da, ¿no? Para agarrar, ¿no? Pero si no tuvieron un meñique, entonces, ¿qué pasa con sus otros dedos? Pues van a tener que adaptarse para agarrar mejor, ¿no? Así es. Pero la Ah, señal de la evolución, que nos está diciendo el señor Kevin aquí, que nos dijo, es que la tendencia es que al futuro, ¿qué va a pasar con ese dedo en el futuro? ¿Qué va a pasar? Va a desaparecer. Va a crecer. Se, Atrofiar. se va a atrofiar, se atrofia, se hace más chipi, más chiquito, y vamos a sacar con manos con 4 dedos, así como mismo Simpson, así es. Ay, Con 6, no seas alucinante, Luna. Así. Entonces, con 4 dedos, así es. Y así también vamos a evolucionar nosotros, el resto del cuerpo también va a cambiar. Mira, ¿cómo era el hombre primitivo anteriormente, hace millones de años? ¿Era lampiño como nosotros o era lleno de era vello su muy cuerpo? velludo. Lleno de vellos. Lleno de Era vello, lleno de todo vellos. velludo. Claro, Era todo lleno de vello. velludo. Claro, ¿y era más alto o era más pequeño que nosotros? Era más Alto. Más pequeño. pequeño. Más pequeño. Más Claro, pequeño. claro. Por ejemplo, el resto fósil más antiguo hasta el momento oficialmente encontrado es la más famosa, es Lucy, ¿no? ¿Te acuerdas de Lucy, la Australopithecus ferensis? Ah, sí, Lucy, sí, ¿no? sí, El primero, Lucy. era de 1,10 m, de 1,20 m, eran Tan pequeñitos, chiquita. eran chiquitos, eran así, ¿no? Y caminaba todo encorvado, ¿no? Así es, Sí. ¿no? Después empezamos a caminar más erguido, ¿no? Así es. Ahora, esto, ¿quién nos dice? Que a futuro el cuerpo del ser humano va a ser más peludo o más lampiño. Más lampiño. Más lampiño, claro. Más Vamos a perder más lampiño. pelo. Porque vamos Vamos a evolucionando más. Claro, vamos evolucionando y vamos a tener menos vello en el cuerpo. Va a estar sin ceja, sin pestaña, ¿Qué? ya sin barba los Tanto drones, así. sin cabello, todos pelados, peladas. No Así vamos es. a ser pelados, Imagínate. profesor. Ya no Así es. seríamos personas. Mira, mira. Ay, Indígena se mira, volvió. Profesor, mira, pero el cabello tiene un... claro, los hombres primitivos tenían más abundancia de cabello que los hombres modernos, tenían más cabello. Es que tenían mucho más cabello porque eso los ayudaba a protegerse del sol. y del frío Claro, no, también. del frío. Era No te del creas. frío, ¿no? Era del frío. Pero ahora no es así. Para mí la Tierra se está calentando, más bien. Y más bello da más El calor. cambio Entonces, ¿cómo climático. está? El cambio climático. Mira cómo el cambio va a influenciar en la Tierra. Ahora, el hombre primitivo tenía el cráneo más pequeño porque tenía un cerebro más chiquito y era menos inteligente. Con la evolución, el cráneo ha crecido más y tiene un cerebro mucho más grande y más inteligente. Conclusión, nuestro cráneo, ¿cómo va a ser? Más pequeño, más grande. Más grande. Más grande, su cabeza va a ser más grande y también va a perfeccionarse y va a evolucionar también nuestros sentidos. La boca, el olfato, el oído, nuestros ojos también se van a agrandar, se va a hacer de mejor visión. Hoy, así como describo, parece que nos estamos describiendo a qué tipo de personaje. Alienígenas. Así es, Algo así. qué alucinante. O sea, claro, lo que estoy diciendo no es que vamos a ser aliens, no, sino que vamos a evolucionar. La tendencia es hacer un ser humano con esta apariencia, ¿no? Con este aspecto raro, muy raro para nosotros, ¿no? Quizás para aquí 2 millones de años en el futuro, la moda es que todos seamos calvos y pelados, y todos se vean guapos así peladas y pelados. Y cuando esas personas, esos seres humanos de aquí 2 millones de años en el futuro, vean las fotos del año 2021, digan, hoy mira cómo la gente tenía pelos en el cuerpo, qué asco, mira qué primitivos son, lo van a decir ellos en el futuro, ¿no? Así curioso, así es, pues así es la evolución, así es, ¿no? Como pelados, sí, soy. Como lampiños, vamos a ponerle nombres, así es la evolución. No escapamos a eso según este principio geográfico, que obviamente
Brunner lo ha cogido mucho también de las ideas de Darwin. Es de hecho que ha cogido de Darwin para poder esto aplicarlo en el medio geográfico, ¿no? Porque en el medio geográfico están los seres vivos y no vivos, y todo está en constante cambio. Muy bien. El otro principio es de comparación, también llamado coordinación analogía, enunciado por Ritter, alemán, y por Paul Vidal de la Blaise. Muy bien, este estudio geográfico, ¿qué nos dice este principio? Que dos o más fenómenos geográficos o hechos geográficos tienen que compararse, se tiene que comparar para encontrar sus semejanzas y sus diferencias. Es como, por ejemplo, a ver, ¿qué diferencia hay entre un PS4 y un PS5, chicas y chicos? ¿Qué diferencia hay entre un PS4 y un PS5? El número es 4, otro 5, ya se han No sé, El modelo, esas cosas. El modelo, ¿qué más? ¿Qué más diferencia hay? las gráficas, Las gráficas, muy bien. La resolución. La resolución, tiene más resolución el PS5, los fotogramas también son más, ¿qué más? Está más actualizado, ¿qué más? la El Más hardware. grande, Mayor chico, memoria. muy bien. Más memoria, muy bien. Tiene también más, más gigabyte de capacidad. Tiene los mismos La catálogos de juegos. calidad, La calidad también. Y pregunto, ¿tiene también la misma catálogo, tiene la misma cantidad de catálogo de juegos? ¿Quién no, tiene más juegos? tiene ¿El PS4 o La el PS5? PS4. El PS4 tiene más juegos, dice. Ah, ya, mira. Ah, mira. Así es. ¿Y quién es más caro? de 5, El PS5. hay 5. Obviamente el PS5 cuesta creo que el doble de un PS4, ¿no? tengo que Casi el vender mi doble. riñón para Ahorita. comprarlo. Ya, ok. No es que ya para tanto. Pero, ¿qué hemos hecho con este ejemplo? Ya. Lo que he hecho con ese ejemplo del hacer la comparación del PS4 con el PS5. Ambas consolas de juegos tienen la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad? El entretenernos jugando videojuegos. Tienen la misma finalidad, el mismo objetivo, ¿muy bien? Tienen la misma función. La diferencia, tú lo han dicho, si bien aparentemente es lo mismo, para nuestra abuelita, para nuestra mamá, diga, es la misma cochinada, la misma tontería, ¿no? Sí, pero para nosotros que sabemos un poco, sabemos que tienen cosas específicas que son diferentes, ¿no? Que son diferentes. Así es. Así también como en la música, también en la música me explica lo mismo, ¿no? Así es. En el caso de la geografía, vamos a un ejemplo. Quizás ustedes no tengan memoria, pero estoy un tiempo en historia. En el 2007 hubo un gran terremoto en Pisco, muy bien, de 7.9 en Pisco, Ica, ¿ya? En 2007. Y en el 2010 hubo un terremoto grande en Japón, ¿ya? En Japón, de escala 8.9. 2011 dice ahí. Acá, gracias por la información. 2011, Japón. Pero Gracias. también en Chile ocurrió un temblor. Sí, y un año antes, Japón hubo un gran terremoto en Chile, sí, un año antes. La Torre Gemela no entra aquí porque la Torre Gemela fue un atentado terrorista, no de terremotos. Entonces, un año antes de Japón hubo un gran terremoto en Chile. Ahora, pregunto, ¿qué tiene en común ese terremoto en Pisco, Perú, con el de Chile y con el de Japón? ¿Qué tiene en común? El común que tiene estos terremotos, estos tres fenómenos similares, es que fueron originados por el choque de placas tectónicas y que estamos dentro de un espacio llamado la cadena o el ciclo de fuego del Pacífico. Somos de un mismo espacio geográfico en el mundo, de la zona sísmica más activa del mundo, y que se han originado por el choque de placas tectónicas. Es uno de los puntos en común de que tienen estos tres terremotos. La diferencia, las magnitudes, uno fue menos, otro fue mayores, y otra diferencia, que tuvo un maremoto muy violento fue de Japón. El Japón tuvo un maremoto muy violento. Otra diferencia, pregunto, de los tres países, de Perú, de Chile y Japón, ¿cuál es el país donde la población está menos preparada? Perú. Perú, Oh, Perú, otra madre. Perú otra vez la misma vaina. Perú, como siempre, toda la vida, chamaria. Sí, Perú, pero no depende del presidente, ¿no? Depende de nosotros estar preparados, ¿bien? De nosotros, no hay que echar la culpa a la autoridad. Esta vez sí depende de nosotros tener cultura de prevención, muy bien.
Pero entonces hemos visto que 3 terremotos diferentes en distintas épocas, en distintas partes del mundo, tienen cosas en comunes, pero también tienen sus diferencias. ¿Muy bien? Para eso siempre ese principio de conexión, no, de comparación, coordinación, analogía. Y otro principio más es el principio de causalidad, también llamado de explicación. Dice aquí, me escribe un alumno, dice, es porque en Japón no ocurre. Ah, ya, pasa que en Japón, aparte que es un país muy sísmico, más sísmico que el Perú, eso también ha condicionado que la gente también está más preparada también. Sí, también es cierto, también es cierto. Muy bien, hay condiciones que favorecen, ¿no?, a que tenga esa cultura, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, Chile es como el Perú, estamos en Sudamérica. Chile está en Sudamérica igual que Perú, ¿no? Pero Chile, después del terremoto que hubo en el año 2010, después de ese gran terremoto, la gente cambió su chip y entendió que es mejor prevenir para evitar una catástrofe mayor lo que genera un terremoto. Y hoy día la gente de Chile está más preparada para un terremoto. Sí, es que había un terremoto. Mira, el Perú también tuvo su oportunidad después del terremoto del año 2007. También, pues, la gente debió ser preparado desde entonces, tener más consciente para los terremotos, pero seguimos viendo y construyendo casas mal hechas, inclusive desde Ancas también, ¿no? Pero no, pues, Pero, no se han profe, seguido los a ejemplos. las personas no le toman mucha importancia, a pesar de que el Estado o a veces el mismo colegio los enseñan. Mira, ¿sabes qué es lo que mata en un terremoto? El terremoto no mata gente. Lo que mata son las malas construcciones, Y el las pánico malas también. edificaciones. Y obviamente el pánico, si estás en la calle, el pánico también, la gente se aplasta, se empuja y muere gente. Así es. Pero en las edificaciones es una de las principales problemas, ¿no? Se construye con malos materiales, se hacen malas columnas, con malos ladrillos, no se contrata especialistas. El albañil del barrio, que construye la casa de todo el barrio, ahí le contrata para que haga tu casa, tu techo, pero la pregunta es, ¿estarán ese albañil tomando, digamos, los criterios técnicos básicos para que la casa sea una casa no antisísmica, porque no existe el término antisísmico, sino sismo resistente, porque tiene que ser sismo resistente, ¿no? Que resista un sismo. Se puede quebrar la pared, pero no se debe caer. Se puede trabajar poco la pared, pero no se debe caer. Ese es el asunto. Ahí tiene que contratar ingenieros, ¿no? Ingenieros que te den planos para que el albañil siga lo que dice el plano, lo que dice el ingeniero y construya. Así es. Ahora, volviendo a este principio de causalidad. La causalidad planteada por el papi de la geografía, el gran Alexander von Humboldt, nos dice que para entender mejor un fenómeno u hecho geográfico hay que encontrar la causa, pues se llama causalidad, causa, o sea, el origen, ¿no? El origen, para entender y explicar sus consecuencias. ¿Qué otra palabra puede ser vinculada con la palabra causalidad o origen? ¿Ah? Pregunto, ¿la palabra provocada va o no va con causalidad? Provocar. El inicio. Claro que sí, inicio también, sí inicia. Muy bien, ¿qué más? Efecto también va, muy bien, porque es la consecuencia, correcto, efecto. El por qué, a ver, el por qué es la pregunta que abre, ¿no? La interrogante para muchos principios en realidad, es muy amplio. Génesis, palabra génesis, ¿no? Punto de partida, también es una palabra que se aplica para el principio de causalidad. Así es. Origen, muy bien, ¿no? Repercusiones, porque es sinónimo de consecuencias. El inicio, bien, correcto. Hasta aquí, chicas y chicos, ¿se está entendiendo la clase? ¿Sí o no? Por favor. Sí, Sí, profe. profesor. Sí, Genial, profesor. genial. Muy bien. Yo recomiendo que siempre estén con sus líquidos ahí en la mano porque en el calor, cuando hace calor, da sueño. A mí también me da sueño. Muy bien, que esté hidratándose, refrescándose, muy bien. Así son las clases intensas. Uy, cuando vayas a la universidad, las clases a veces comienzan a las 10 de la mañana o 8 de la mañana y termina 10 de la noche con diferentes cursos. Así es en la universidad. Y si son clases virtuales,
en la universidad son peores, peores, así es. Así que hay que acostumbrarse más a esta nueva normalidad. Que me Así mate, es. me dice. Así es. Pero parece que para mitad de 2021, a la mitad de este año, y ya más confirmado para el 2022, deberíamos volver todos a las clases presenciales. Deberíamos. Así es. ¿Por qué? Por la vacuna, pues, por la vacuna, ¿no? Por la vacuna que ya va a llegar, y vamos a ver, pues ojalá que no nos metan otro cuento, ¿no? Porque si los políticos nos cuentean y nos mienten, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A ver, escuelas geográficas. A ver, no todos los geógrafos piensan o tienen las mismas ideas. Iguales. No todos, ¿no? Por ejemplo, si tú crees que los gemelos o los mellizos piensan iguales, No, profe. no, nada. Serán iguales por afuera, ¿no? No, tienen el mismo lunar, así igual de feos, igual de guapos, pero piensan diferente, ¿no? Así es que distinto, ¿no? Igual pasa con los geógrafos, ¿no? Igual, cada uno tiene sus propias concepciones. Teoría. Hay grupos de geógrafos que tienen su propia forma de pensar e interpretar la geografía para el mundo. Vamos a ver aquí las escuelas geográficas. Quiero que lean este esquema. Vean este esquema, por favor, y después voy a hacer otra pregunta para que ustedes me puedan responder, ¿ya? Lean bien este tipo. Lean ustedes. Determinismo geográfico, escuela alemana. Representa por Federico Ratzel, señala que el medio geográfico es el factor condicionante de la constitución física de los pueblos y de los estados, es decir, el medio geográfico rige el desarrollo de la cultura. Ajá, ¿y qué es el posibilismo? A ver, ¿qué es el posibilismo? ¿Dice lo mismo? No dice lo mismo. Dice que va bien, la naturaleza nos ofrece la posibilidad de que nosotros nos adaptemos al espacio geográfico. Así es. Y vamos a adaptarnos para desarrollarnos. Conclusión. ¿En cuál de los dos nos está diciendo que la naturaleza domina al hombre? ¿Qué principio? Determinismo geográfico. Así es, Kevin. Ese principio dice que la naturaleza domina al hombre. Así es, correcto. Ahora, este principio, ¿cómo se aplica? Mira, el determinismo geográfico. El determinismo dice que la naturaleza domina al hombre. Es decir, si un país tiene mucha selva, el infierno verde, o tiene mucho desierto, o muchas montañas, esas dificultades geográficas va a limitar el desarrollo de los países. Los países serán subdesarrollados si tienen una geografía muy complicada. Mucha selva, o mucho desierto, o muchas montañas, como el Perú. Según ellos, según los alemanes. ¿Sí? Pero tú sabías que este principio geográfico fue creado por los alemanes antes de la Primera Guerra Mundial y también después aplicado en la Segunda Guerra Mundial para justificar la expansión y el dominio alemán sobre los países más débiles en el mundo. Es decir, es un pretexto geográfico para que los alemanes dominen y conquisten el mundo como Pinky Cerebro. Así es. Es un pretexto. De verdad porque que no es es un cierto del genio. todo. Sí, pues porque hay gente que se la creían, pues, pero no es cierto. Un ejemplo es los incas. Los incas se desarrollaron en la costa desértica, en los Andes, casi accidentado como hoy día, y parte de la selva, y fue un gran imperio los incas. Hasta Así que que vinieron los esto lo españoles. que hicieron los alemanes, claro, los alemanes vienen con una idea diferente, obviamente, ¿no? Muy distinta a la incaica, ¿no? Pero en cambio el posibilismo geográfico sí nos dice que depende del ser humano que se adapte a sus condiciones geográficas para progresar. Un ejemplo, Israel. Cuando escuchas la palabra Israel, ¿cómo te imaginas este país? Tengo mucha creencia en Dios. ¿Ya? Pero ¿cómo es su geografía? ¿Cómo es su paisaje de Israel? Limitado. ¿Seca? Seco, puro desierto, pura arena, puro camello, ¿no? Ok. Sí. Pero ¿tú sabías que Israel es una de las principales potencias agrícolas en el mundo? No.
¿Cosa? ¿Cómo que agrícola? Pues eso es pura arena, puro desierto. ¿Cómo lo va a ser hicieron? puro? ¿Qué siembran, profesor? Ahí, Profesor, ahí, estamos contando, casi no me escuchan. Si es puro desierto que siembra. ¿Ese cactus? O, Es un o ejemplo. hay lugares donde la tierra es fértil. Escuchen, contando, Profesor, no se le escucha. Profesor, ¿Está ahí? ahora sí. ¿Me escuchan así? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesor, ¿qué Ahora, pasó? ¿Por qué nos Sí, canceló todo el profesor, ¿pasó audio? algo? Nos sí, contó. ¿qué pasa? Pasa que cuando alguien de casualidad activa su micro y está haciendo otra cosa, se filtra el ruido. Eso es lo que pasaba, ¿no? Por eso que yo lo que hago aquí, muteo a todos y también se mutea mi micro y después yo tengo que activar mi micro y ustedes también pueden activar su micro, pero ya lo demás, el ruido que estaba ahí haciendo que salía, ya se muteó porque le hice esa maña. Bueno, explicaba por qué. ¿Por qué Israel, siendo un país tan desértico, es un país que es una potencia agrícola? ¿Por qué? Los judíos, que es lo que viven ahí, siendo conscientes de esa limitante geográfica, se dieron cuenta lo que tienen ellos es mucho mar y mucha arena, pero el mar tiene agua salada. ¿Qué han hecho ellos? Ellos han buscado un proceso muy económico y muy práctico de convertir el agua de mar, el agua salada, en agua dulce. Esta agua dulce que después va a ser dirigida para los campos de cultivos y para el consumo humano. Pero, profe, ¿cómo han hecho eso? Ellos bombean el agua dulce a una especie de tuberías, un sistema de tubos, muy bien, donde además hay muchos paneles solares. Es un país, Israel, que tiene mucho sol todo el año, es un país muy caluroso. Y aprovechando que tiene mucha luz y mucho calor del sol, esa agua de mar que va por las tuberías, ¿qué pasa con esa agua? Esa agua se evapora. Entonces, ese vapor es absorbido y ese vapor después es almacenado. Y ese vapor después, cuando se enfría, se convierte en agua. Pero ¿qué pasa? Ese vapor, esa agua ya está sin sal, porque la sal se quedó atrapado en las tuberías. El vapor se separa de la sal, el vapor se hace en agua dulce y así lo extraen, aprovechando el calor solar. Entonces, de una manera ingeniosa, de manera muy práctica, inteligente, ellos saben aprovechar el agua de mar, que es abundante, casi ilimitada, y esa agua destinada para actividades agrícolas. Mira, ¿qué le parece? Se puede aplicar muy bien en cualquier parte del mundo, como en el Perú también, muy bien. Y por eso que Israel es una potencia agrícola también. Además, Israel también es una gran potencia tecnológica. Es uno de los países que fabrican las armas de guerra más modernas del mundo. Aviones, tanques, armamentos, sí, son muy modernos en ellos. Sobre todo en fusiles de asalto y en tanques, son muy avanzados. También en aviones. ¿Sabías que Israel ahorita que ya salieron las vacunas para el COVID, sabía que actualmente Israel ya ha vacunado más del 50% de sus habitantes? ¿Sí es? No. Y posiblemente a fin de mes, toda la gente que vive en Israel, ya todos están vacunados ya todos están vacunados contra el COVID. Y mira, ¿qué pasa en Inglaterra? Donde fue el primer país que se aplicó la vacuna. ¿Qué está pasando en Inglaterra ahorita? Los contagios han incrementado pero de forma increíble. Más de 3.000 contagios por minuto. Igual pasa en Estados Unidos y en Francia, así, wow. Y hoy ya tienen la vacuna y está que se disparan, se multiplican los infectados. No por la vacuna, no. No porque la vacuna sea mala, no. ¿Por qué? Porque en Israel, si bien es menos población que en Inglaterra, Estados Unidos, por lo menos en Israel son más organizados. No son tan corruptos, así es. Eso es cuando un Estado es eficiente, ¿no? Así. Entonces tenemos cuenta como un país como Israel, ante sus condiciones geográficas adversas, se ha adaptado. Otro ejemplo de país, Japón. Japón es una isla chiquita,
delgada. Puro volcanes en Japón, puros volcanes. Tiene poco suelo para cultivar, tiene poca agua dulce, no tiene oro, no tiene petróleo, no tiene hierro, no tiene gas natural. Y además, Japón, como ya saben ustedes, es un país que todos los años tiene muchos terremotos. Tiene tsunami porque chocan 3 placas tectónicas, tiene un montón de cosas. Ahí también llega Godzilla y ya, en fin, ya. ¿Y por qué a pesar de todas esas cuestiones geográficas, esas limitantes geográficas, Japón es una potencia mundial? Porque Japón, los japoneses, siendo conscientes de sus limitantes geográficas, aprovechan su principal recurso que tienen. Y el principal recurso que tienen los japoneses, ¿quién es? Su población. Son muchos. La población de Japón triplica la población peruana. Son 3 veces más que la población peruana. Y esta población no es pobre. ¿Por qué no es pobre? Porque los japoneses, desde hace décadas, han invertido mucho en educar a todos los niños y a todas las juventudes con una educación de alto nivel y calidad, sobre todo orientada a la tecnología. Entonces, Japón, con población muy educada, desde niños y desde pequeñitos, ¿qué es lo que producen ellos? ¿Producen materias primas o producen conocimiento? Conocimiento. Conocimiento. Producen ¿Y cómo está expresado el conocimientos. conocimiento? ¿Y conocimiento qué produce? Crean tecnología. Que les Claro, vuelve una producen potencia. autos, computadoras, microchips, programas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese mismo ejemplo, adivina qué país, y mucha disciplina, por supuesto, mi estimado Tuero, y mucha disciplina. Y adivina qué países están imitando el modelo japonés. Corea del Sur. Corea del Sur. Los chinos, hermano, los chinos. Así es. Claro. Y están sirviendo al desarrollo, ¿no? Así. Ahora, el Perú tiene todo, bro. El Perú tiene... Sí, claro, Perú tiene todos los recursos naturales, todas las materias primas tenemos en el Perú. Tenemos gente inteligente, ustedes son una muestra que somos gente inteligente. Es más, esto no lo estoy exagerando, un estudio hecho por las Naciones Unidas hace como 10 años atrás, hizo un estudio sobre el coeficiente intelectual de la población en el mundo, ¿no? El CI, el coeficiente intelectual. Y, oh sorpresa, la sorpresa era que el peruano tiene el coeficiente intelectual más alto que cualquier habitante asiático. Más alto que japonés, que chino, que no, más alto tiene el peruano su coeficiente ¿Por qué intelectual. estamos así? Es que ahí dijo mi estimada Tueros algo importante. Aquí falta disciplina, falta honradez. Aquí el tema es la corrupción. Y apoyo. ¿No? Apoyo también, apoyar. La mentalidad. ¿No? La calidad. Dice que no hay otro enemigo de peruano que otro peruano. Es cierto eso, es verdad. Es verdad. Exacto. Entonces, tenemos un IQ o CI más alto que los asiáticos. ¿Y dónde estamos? Tenemos los recursos CI disponibles para hacer una gran potencia mundial. Algún día, como dice el gran filósofo Enero Mama, algún día. Muy bien. Falta apoyarnos entre nosotros mismos, así es. Y vamos a jalón. No, pues en el examen tú no jala porque, a ver, aquí nadie es bruto, ¿ya? Es decir, la brutalidad Son los no nervios. existe. Los nervios, exactamente, son los nervios. Los nervios te engañan, el cruel enemigo. Tu peor enemigo son los nervios. Creo que me parece que la academia, para los que están postulando, o van a postular, va a haber una serie de talleres psicológicos, parece, para todos los que van a postular, me parece. Sí, es parte del proyecto que tiene el APO, que ya más adelante se les va a informar. De todos aquellos que van a postular van a llevar talleres del manejo de la ansiedad, del manejo de los nervios, a los que van a postular. Y va a haber talleres aquí en el APU. Muy bien. El año pasado fueron bien bacanes. El año pasado hubo. Sobre todo en el verano hubo. Me parece que fue la UNESCO que hizo ese estudio, mi estimado Jason. Es un estudio que se hizo sobre el IQ a nivel mundial. Hace varios años atrás hicieron ese estudio. La UNESCO es la que se encarga el tema de la cultura y la educación a nivel mundial. Sí.
IQ es en inglés, ¿no? En castellano es 6, ¿no? Entonces, gracias, vamos a ver. Ahora, eso es el problema, ¿no? O sea, el Perú tiene todo, no aprovecha el conocimiento geográfico para sacarle el jugo a nuestro país. Y sacarle el jugo a nuestro país no significa explotar y contaminar, no, sino sacarle el jugo a nuestro país de extraer y aprovechar nuestros recursos de manera sostenible, de manera equilibrada con el medio ambiente y respetando a Así como la Suiza. población. Así como Suiza y otros países más. Claro, en Suiza no se permite la contaminación ambiental, sino de una patada, no mandan a los países que contaminan. Es hermoso. Así es. Así es. Como dice mi estimada chata, algún día, ¿no? Así es. Algún día nuestras autoridades van a poner importancia a la geografía como parte de su plan estratégico para el desarrollo nacional. Ahora, el desarrollo nacional, Irlanda también Islandia, sí. Ahora, el desarrollo de un país no depende, amigas, amigos, y aquí ahora que estamos en este año electoral, Del Estado. depende del Estado, sí, pero el Estado, ¿quién lo maneja? Los gobernantes. A ver, lamentablemente aquí, en el Perú, no lamentablemente, no, sino que en el Perú los gobernantes cambian cada 5 años, ¿muy bien? Sí. Ahora, ¿por qué otros países sí son muy exitosos y el Perú no? Y también tienen elecciones. ¿Por qué? Porque en otros países, el que entra a gobernar, todos empujan al mismo objetivo. Tiene planes estratégicos a futuro para el país. Por ejemplo, no se puede negociar la educación. Invertir más en educación, invertir más en salud, invertir en seguridad, invertir en apoyar al capital de cada país, al apoyar a sus propios paisanos en sus proyectos. O sea, hay cosas que ellos no negocian y que gobierne que gobiernan, sean de izquierda o de derecha o de centro, todos empujan al mismo. Son más al mismo letrados. objetivo. Sí, y obviamente la corrupción es mínima, menor corrupción también. Aquí en el país, en el Perú, entra quien entra a gobernar, cada uno viene creyéndose que inventa la pólvora. Y cada uno viene con su proyecto y todo lo que hizo el anterior presidente a la basura. No, lo mío es lo mejor y lo hago, ¿no? Y viene otro presidente y hace lo mismo. No, lo tuyo no sirve, fracasó y pone otra idea, ¿no? Y así no avanzamos, pues. Cuando debería ser el presidente que ingresa, dice, bien, lo que hizo el presidente anterior hay que mejorarlo, ¿bien? Hay que mejorar, hay que seguir, porque tiene un mismo objetivo para todos, hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo, y así esa es la idea, mejorar, pues, ¿no? Pero, repito, algún día cambiará. Pero con las elecciones este año, no lo veo. La verdad, con estas elecciones... Nadie lo mira, profe. No hay por quién votar. No hay por quién votar. Cada vez que escucho un candidato, voluntario de votar. He escuchado algunos candidatos que son pequeños, conocidos, y que hablan cada pavada también. Así es, sigan, yo les sugiero no mirar las noticias que dan por la televisión. Yo sugiero que hay un youtuber muy famoso que da noticias y que está entrevistando a todos los candidatos. Hay un periodista que está en redes sociales que está entrevistando a todos los candidatos y ahí tú te puedes enterar mejor y no contaminarte con lo que dicen los canales aquí nacionales. Se llama Marcos y Fuentes. Búscalo en YouTube, su canal se llama La Encerrona. Todos los días saca un micro noticiero y a la semana entrevista a cada un candidato. Ya van 3 candidatos presidenciales que acaba de entrevistar, 3 de los pequeños desconocidos, y ahí te das cuenta de que cada lunático que quiere ser presidente, ahí está, Marcelo Anaya Medina, ahí está su canal, para compartir para todos ustedes. La Encerrona es un buen noticiero, compartan con su familia, con sus amigos, con su flaco, con su flaca, ya sean por redes sociales, por el Facebook, por Spotify. No, por otra no se puede compartir, ¿no? Pues sí, por TikTok también se puede compartir, por Instagram también, ahí está, ¿no? Ese tipo de noticieros son más coherentes porque no tiene influencia ni de uno ni por otro, son un poco más neutros, ¿muy bien? Así es. Me entró virus, dice el otro. No es virus, por si acaso que han mandado ya. Listo. Vamos a continuar. ¿Cómo se divide la geografía? Muy bien. ¿Cómo se divide la geografía? De la siguiente manera.
Desde el punto de vista de su extensión, o sea, si la geografía concebimos el terreno que estudia, ya sea a nivel global o a nivel local, la geografía se divide en la siguiente manera. General. La geografía general estudia a nivel global el espacio geográfico. O sea, todos los continentes estudian la geografía general. Si es a nivel general, a nivel de todos los continentes estudia de la siguiente manera. La geografía física, que estudia los relieves terrestres, que es la geomorfología, los climas y todas las aguas en el mundo. Eso es la geografía física. Sólido, gaseoso y líquido. Bien, las tres propiedades de la materia. Las tres formas de materia más conocidas. En la biogeografía estudia los seres vivos. Bien, que los seres vivos. Los seres vivos a nivel mundial, en plantas, en la fitogeografía, o animales, en la zoogeografía. Los animales y plantas que hay a nivel mundial. Muy bien. Los animales y plantas son diferentes en distintos continentes o espacios ecológicos. Y la geografía humana estudia a nivel mundial las distintas actividades del hombre sobre el espacio geográfico, ya sea en la geografía social, que estudia los problemas sociales de la humanidad en el espacio geográfico, como la pobreza, como también la delincuencia, las carencias, la geografía económica, que estudia pues aquí las actividades económicas como la agricultura, la minería, la pesca sobre el espacio geográfico, la geografía poblacional, que estudia pues la cantidad de habitantes sobre un territorio X, en un país o un continente, y la geografía política, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de geografías humanas que se van abriendo, ¿no? Pero eso es a nivel continental, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Pero a nivel local, también estudia la geografía, pero se llama la geografía regional o cronología. Y a nivel local estudia lo mismo también, la parte física, biológica, humana, pero a nivel local se ve cosas muy en particulares, cosas que no se podrían observar en una geografía general. Por ejemplo, pregunto, el clima, a ver, el clima no, ya, pregunto, ¿las plantas que crecen aquí en Lima son las mismas las plantas que crecen en Europa? No. No. Aquí crecen plantas que son propias del Perú, propias de aquí, ¿no? O sea, hay cosas que son propias de aquí y no encuentran en otra parte del mundo. Por ejemplo, el clima de aquí de Lima es igual que decir los climas del mundo. No. No. Para nada. Las cosas, los climas del mundo, que es una cosa más genérica, y una cosa el clima de Lima, que es un clima muy particular, muy especial, ¿no? Así es. Sí. Así es. Entonces decimos, ahora, también la geografía se puede dividir también por su contenido. Tenemos aquí la geografía astronómica, que es la geografía que se relaciona con la astronomía para coger información del espacio para explicar algunos elementos de la Tierra. Por ejemplo, hace poco hubo un eclipse solar. Muy bien. Entonces, para explicar la influencia del eclipse solar, hay que coger algunos datos de la astronomía. Muy bien. Así es. Tenemos astronomía, los astros, la astrofísica, que son las propiedades físicas de los planetas, de las estrellas, de los cuerpos celestes, o la cosmogonía, que estudia las teorías que explican el origen del universo, ¿no? Ahora, también la geografía se divide en la geografía matemática, o sea, se vincula con la matemática, ¿para qué? Para conocer las dimensiones de la Tierra con las líneas imaginarias, la geodesia, o con conocer pequeños territorios de la Tierra, topografía, o para elaborar mapas con la cartografía y etcétera. También la geografía se puede dividir en la geografía física, que estudia los relieves, los océanos, los ríos, lagos y los climas. Y la geografía biológica, que estudia, pues, se relaciona con la biología y se divide en el estudio de la biología, de la botánica, de la zoología, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es otra forma de cómo se divide la geografía según contenido. ¿Bien? Y estas son las ciencias auxiliares de la geografía, chicas y chicos. Hay una gran cantidad de disciplinas que se abren de la geografía con lo que se vincula con otras ciencias. Aquí tenemos, ¿no? Este material de aquí, me parece que yo lo colgué, me confirma si sí, yo lo colgué este material en el internet, lo puedes descargar todo este material de todas las disciplinas y ciencias auxiliares de la geografía. Todo está ahí, lo puedes ya descargar, está en formato PDF, muy bien, y también lo puedes compartir con tus amigos, muy bien, aquí está.
Bien, ahí está. Vamos a resolver la dirigida. Como la dirigida. A ver, miren bien sus preguntas. Primeras cuatro preguntas. Primero analízalas, vean bien. Y vamos a resolver unas por una. Primero, miren las primeras 4 preguntas. Después que las veamos. ¿Sí? Un minuto para que vean las 4 preguntas. Un minuto. Aún no me den claves. Y si me dan claves, me dan por privado. Por privado me escriben la clave. Por privado. Si la tienen. Pero aún no me las lance todavía en público. Por privado. Ya. Astopillo, ¿Alemanes? García, otros ya están Alemanes. fingiendo ya. Aún no. Ajá. Los alemanes. Alemanes. Claro, en los alemanes, muy bien, correcto. En A1 son los alemanes, ¿por qué razón? Explico. Porque para los que no vieron, vieron bien la pregunta, dice, ¿no? Cuando la geografía llega a tener un carácter científico, ya no es con los griegos, se descarta. El carácter científico es justamente con los alemanes, muy bien. Después con los franceses, ingleses, norteamericanos, rusos, etcétera, ¿no? Pero los alemanes fueron los pioneros en esta parte. Muy bien. Son bravos esos tíos. En la pregunta 2 dice, el enfoque integral de la geografía se busca entenderla como un todo. Creo que eso al principio de la clase lo expliqué. ¿Qué es ese enfoque como un todo? ¿Dogmática? Dogmática es cuando se refiere que me encierro en una sola idea. Y la geografía no se cierra en una sola idea, coge muchas ideas diferentes. ¿Holística? ¿Holística? Holística. Holística, dice ahí Jennifer y muchas chicas más. Claro, es holístico. Y explico por qué es holístico. Yay. Muy bien, voy a cerrar aquí la clave. Holístico. ¿Por qué razón? Porque te acuerdas que te expliqué el ejemplo del cuerpo humano, ¿no? Nuestro cuerpo es una sola pieza, muy bien. Nuestra cabeza no está por acá, nuestro brazo está por allá, no, todo está junto en una sola pieza, pero cada parte del cuerpo tiene una función muy específica. Y como en la Tierra, nuestro planeta es un geosistema, tiene 5 elementos, la litósfera, hidrósfera, biosfera, antropósfera, etcétera, ¿no? Y todos esos elementos, cada parte del espacio geográfico tiene también un papel, una función específica, pero todo forma un todo, y esto es un enfoque holístico, también se llama sistémico. ¿Muy bien? Perfecto. En la tercera pregunta, dice, la ciencia para tener tal categoría debería tener una serie de leyes o principios para validar, comprobar y demostrar diversos conocimientos o hipótesis. En el caso de la geografía, el empleo de las coordenadas geográficas permite aplicar ¿qué principio? ¿Localización? Localización, y la gente me está escribiendo también la clave dedito, la clave dedo, depravado, demonio, esta, dedito. Muy bien. Dedito, la localización. Ahora, pregunto, ¿tú sabías que tú estás usando el principio de localización desde tus smartphones, de tus celulares? ¿Cómo Sí. sí, profe? Claro, mira, voy a aprender, aquí es mi celular, acá está mi celular, y voy a abrir este menú. Ven el menú, y en el menú, no sé si pueden ver, hay un icono que todos tienen que dice ¿Ubicación? Ubicación. ¿Qué pasa cuando pongo ubicación? Estoy dando mi ubicación. ¿Dónde estoy? Claro. ¿Y esa ubicación con qué información se da? Con coordenadas geográficas. ¿De dónde El te ubicas? ¿Al GPS. lado de qué? Claro, El el famoso GPS. Así es. Y adivina en qué aplicativos usamos en los smartphones para usar la ubicación. ¿En qué Google aplicativos? Maps. Google Maps. ¿Qué más? Uber, los taxis. En el Uber, para llamar taxis, claro. Para llamar taxis, para hacer pedidos, ¿no? Cuando quieres tu salchipapa con globo, ¿no? También, ¿no? En el WhatsApp, en el WhatsApp también, en el Rappi, en el WhatsApp también, por ejemplo. Profesor, ¿podría explicarme qué es holística? Holístico es cuando... A ver, te explico rápidamente holístico. Cuando es una entidad
cuando analizas un objeto como un todo, pero este objeto en todo tiene varias partes que están unidas, pero cada parte tiene una función muy en particular, muy especial, muy diferente. Por ejemplo, tu mano no es para pensar, tu mano ¿para qué es? Para coger cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? En la geografía, la hidrósfera está en los océanos, ¿no? Los vivos están en la biosfera. Y cada parte de la Tierra tiene sus propias características, pero todo forma un solo espacio de estudio holístico. Ahora, volvemos al ejemplo de la pregunta 3. En el WhatsApp también se aplica el principio de localización, se puede aplicar aquí en el WhatsApp. Por ejemplo, una vez me comentó un pata que tiene su enamorada un poco especial. Entonces, la chica le preguntaba, ¿dónde estás? Y él decía... La típica tóxica. Sí. Entonces, él decía, estoy en mi casa. Y entonces, dame tu ubicación real por WhatsApp. Y sí, se puede, pues. Tú no puedes engañar a nadie porque tú te puedes poner tu ubicación real, compartir tu ubicación real a la otra persona y sabe dónde estás exactamente. Así es. Sí, profe, pero eso es demasiada toxicidad. O cuando te dicen, sí hay, en pues. tu casa, mándame una foto en la red. También hay otros. Mira, hay un alumno que es una víctima. Un alumno me ha dicho, profe, a mí me han pedido que mande foto o pantallazo del nombre de mi Wi-Fi. Wow, ese mano que fue. ¿Estás bien? Pobrecito, muchacho, pobrecito. Así es, sí, así es. Pero también tóxicos, también hay muchachos tóxicos, también hay. Sí, muchos, más que las mujeres. También. No se quejen. También hay. Para todos. ¿Usted lo ves? Tóxicos a ambos lados. También hay, ambos lados, también hay. Yo estoy feliz, tranquilo, solo, no quiero tener nada. Así es, muy bien. Estás solo. Profe, y cuando la mamá te pide la ubicación. Fue pues. La mamá. No le doy. El terror. ¡Vas corriendo! Ustedes, pues ahí está, pues la mamá utiliza el principio de la localización para controlarlos ustedes. Tú dices, no, estoy con mi amiga en su casa, ¿no? Y cuando ven a mi mamá en el WhatsApp, estás en la discoteca COVID, ¿no? En otoño COVID. Ahí está, pues. ¿ves? Profe, pero ahí hay unas aplicaciones para hacer un Photoshop rápido de que estás en la casa de tu amiga. Así de fácil, 2 minutos. Sí. Ya se la saben. Mira, ¿ves? También forma como una... No, pero también hay esas aplicaciones ocultas que te dicen dónde estás y así es también, como que te rastrean y yo... También. Ya se la saben todas, ya. ¿Ves? Se las saben a todas. Un amigo le hicieron eso. ¿Ves? Ahí está. Su novia, yo quedé como que... No. Ya, genial que hayan compartido sus experiencias para que estén precavidos. ¿Ya? Ok, muy bien. Vamos a la cuarta pregunta. Cuarta pregunta. Dice, durante el desarrollo histórico de la geografía, ha tenido varios representantes, de los cuales en la etapa clásica destacaron. En la etapa clásica, cuando digo etapa clásica, ¿hablamos antes o después de Cristo, chicos? Antes de Cristo, o sea, en la antigua Grecia. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B de buenos, claro, bebé. Claro. No puede ser A, porque Humboldt, Ritter y esa gente vivieron después de Cristo en el siglo XIX y además ellos corresponden a la etapa moderna, no la clásica. Muy bien. Listo. Vamos a las siguientes preguntas. Aquí voy a borrar esto. Vamos. Dice aquí. La importancia política y económica social de la geografía es muy considerada en los estados más desarrollados, porque se entiende al espacio geográfico como un elemento vital para su crecimiento. En el caso sudamericano, ¿qué país no utiliza su geografía o utiliza geografía como instrumento estratégico en el control de sus espacios y recursos? La respuesta que es de Madura, ¿qué país no utiliza la geografía para su desarrollo? Perú. Perú. Ahí falta la música. Perú. Así es. Perú. Siempre Perú. Los gobernantes. Bueno, la idea
no es, tampoco con este curso es sentirnos, oh, qué pena, el Perú toda la vida, qué sé yo, estamos fregados, qué sé yo. No, 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 no. La cosa no es deprimirnos, la idea es Mejorar, conociendo esta realidad, Motivarnos. mejorar, ¿no? a mejorar. Motivarnos, ¿no? Así es, motivarse primero, motivarnos, y si algún día en la vida ustedes El que quiere están, puede, como dicen, profe. el que quiere, pues, ¿no? Pero aquí poder todos. Argeosistema. Aquí poder todos aquí, y además hay que hacer fuchila al todo lo que es corrupción, ¿no? Fuchila de corrupción, por ahí empezamos. Argeosistema. Vamos a la pregunta 2, no, la pregunta 6, disculpen, estoy leyendo mal. 6. La ciencia geográfica establece para obtener una mejor comprensión del planeta Tierra, está apropiado dividir la superficie en espacios. A ver, voy, creo que hay audio que están interrumpiendo aquí. Ahora sí. La ciencia geográfica para establecer que tiene, para obtener una mejor comprensión del planeta, es apropiado dividir en su superficie y sus espacios en diferentes entidades en constante interacción. Estas interacciones son un conjunto complejo que se diferencia en cuanto a algunos rasgos clasificatorios y que, al ser analizados, nos permiten comprender mejor de qué está compuesto nuestro planeta, ¿no? Como las diferentes atmósferas, y también están los diferentes sistemas de flora y de fauna, etc. Según lo descrito, ¿a qué concepto geográfico se está haciendo referencia? Es una típica pregunta de... Sí, la geósfera es solamente la Tierra sólida, pero aquí dice el geosistema. Es el geosistema, ¿no? Es una típica pregunta de eco, ¿no? O sea, preguntas que ahora están de moda en San Marcos, ¿no? Le decimos con la gente de repaso, son unas preguntas decorativas, ¿no? Porque al final nos dice, pues, una pregunta básica, ¿no? Después de todo un preámbulo, ¿no? Un rollazo, ¿no? Eso es para confundirnos. Así es, y para perder tiempo leyendo, exactamente. Para leer, pero si tú sabes leer rápido y entiendes rápido, genial, va contigo esto. Muy bien. Bien, mi estimada. Ya. Viste. La 7 dice, el medio geográfico es el factor condicionante en la constitución física de los pueblos y de los estados. Es decir, el medio geográfico rige el desarrollo de la cultura. Mira, aquí una palabra clave aquí. Aquí, factor condicionante. Me está condicionando. ¿A qué escuela geográfica se relaciona esa palabra condicionante? A positivismo, determinismo. A ver. Claro, ¿cuál será? ¿Qué ha pasado a ustedes? A ver, le voy a un ejemplo a ustedes. Un ejemplo, rápido. Antes de la pandemia, ¿te acuerdas cuando te invitaban a los quinos? ¿Te invitaban a las fiestas? Antes de pandemia. Muy bien. Y entonces tu mamá tiene que pedir permiso a la mamá, porque muchas veces la mamá quiere permiso y no el papá. El papá se lava las manos, como yo. O sea, la mamá se encarga de hacer el trabajo sucio. Muy bien. No te invitaban, ya, cuando te inviten, ya, me va a pasar, ya. O una reunión con tus amigos, ¿no? Te juntas con tus amigos para jugar play, qué sé yo, ¿no? Te vas a juntar en la casa de alguien, ¿no? Entonces dicen, mamá, tengo una reunión con mis amigos, tengo qué sé yo, ¿no? Y entonces tu mamá dice, no me sales. Pero mamá, tengo que ir, van a estar todos. Me escapo por la ventana. Y mi mamá dice, ya, ¿quieres salir? No. Te vas a salir con la siguiente condición. Con la siguiente condición. Me limpias tu cuarto. Me lavas toda tu ropa, tus medias, tus calzones, todo me lavas. ¿Ya? Confirmo. Me sacas el perro. En ¿ya? una hora Me limpia la casa. Me ayudas a cocinar. Me barras el techo. Y todo eso. Pero, ¿eso no es condicional? Claro, de mis condiciones eran mis notas, profe. De cada nota sí, me dejaban donde yo quería. Y lo más importante, y me sales aprobados en los cursos, porque si se sale jalada en los exámenes, no sales. Esa es la principal condición. Pues ya no voy. Ya, algunos tiraban la toalla como Jennifer, ¿no? Pero otros hacían todo y podían salir. Muy bien, a hacer el plan que tenía, ¿no? Ahora, estas son condiciones, son pruebas, son obstáculos que te ponen a ver si puedes superarlo. Si lo llevamos a la geografía, ¿qué escuela te pone obstáculos para que uno pueda desarrollarse? Obviamente, ¿cuál es? El determinismo, la B de bebé, correcto, bebito. En la pregunta 8,
Dice, ley geográfica que afirma que en el análisis de los fenómenos geográficos se deben establecer la causa de los hechos o fenómenos geográficos. Te dice la causa. ¿Qué principio se da con esa palabra causa? El por qué. Causalidad, Causalidad. explicación. Pero no dice causalidad, a explicación. Bien, Kevin, tú estás en todas, Kevin. Explicación, porque si no dice las claves, causalidad, la palabra también puede ser explicación. Causalidad, explicación. La clave dedito. Dedito, ahí está. Avanzamos con las siguientes preguntas. Wow. Es otra pregunta decorativa. Aquí, en todo el floro que está acá diciendo de la escuela regional, la escuela geográfica de vida de la Blaise, quiero resaltar una palabra importante porque en el examen de admisión usted tiene que siempre resaltar subrayar ideas importantes. Aquí dice, esta escuela se caracteriza, aquí está la ¿no? por el reconocimiento de que las regiones poseen unas identidades particulares, o sea, elementos particulares propios, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la geografía regional? ¿Cuál es su importancia? ¿Entender la universalidad de los fenómenos? No, eso es muy genérico. Debe buscar una respuesta que sea más propia. Identificar. ¿Qué cosa que identificar? Claro, identificar potencialidades, o sea, cosas que tiene esta región que en otras partes no encontramos. Esto quiere decir, la clave es la D. Vamos bien. Dedito. Vamos bien, dedito. Listo. La 10 dice, la deforestación en las vertientes altoandinas está provocando, mira la palabra, está provocando. Esta palabra provocando, ¿a qué principio geográfico me suena? Causalidad. Causalidad, perfecto. Perfecto. Causalidad. Entonces, la clave sería, otra vez, la C de COVID. Y las últimas 5 preguntas. El determinismo geográfico establecía que, recuerda que el determinismo decía, naturaleza domina al hombre. ¿Cuál premisa se relaciona con esa idea? La La A, correcto. El ambiente natural condiciona las características de la cultura. La 12. Es el límite inferior, o sea, por debajo del hombre, del objeto de estudio geográfico. ¿Cuál es? Sola, pero el espacio geográfico llega hasta los 200 metros nomás de profundidad bajo el agua, no 400. Solo hasta los 200 metros. La B. La B, claro, solamente hasta las minas más profundas nomás. Solo la B. Aquí en la 13, ya nos están votando ya. Vamos a dar las claves nomás de las últimas 3 preguntas. La 13, la clave Chipi. En la pregunta 14, la clave es bebito. Y en la pregunta número 15, no es un ser vivo el agua. El agua no es un ser vivo. Pues. En caso del agua tú lo puedes matar con pistola, con cuchillo, no. Da vida, pero no es un ser vivo. Bien, ahí está. Esas son las claves de la dirigida del día de hoy. Y de esta manera damos por concluido la primera clase de este ciclo verano con ustedes. Espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado la clase y nos estaremos viendo la próxima semana, amigas, amigos del verano, ¿ya? Chévere, espero que me hayan comprendido sobre todo. Si me comprendieron, chévere. Adiós con todos. Hasta luego. Adiós.